Muy buenos días. Primero agradecerle a los medios de comunicación que nos acompañan el día de hoy, porque es extremadamente relevante que las buenas noticias también sean noticias. Y en este sentido estamos muy contentos el día de hoy acá en la Seremía de Desarrollo Social, en el Gobierno Regional Metropolitano, para agradecer esta tremenda donación por parte de la Fundación Telefónica Movistar, representada por Roberto el día de hoy, a nuestros adultos mayores de la región metropolitana que están en estos centros de larga estadía que cuidan a nuestros adultos mayores. La región metropolitana hoy día está viviendo semanas y meses muy difíciles. Como país estamos enfrentando el desafío sanitario más grande de la historia de Chile. En ese contexto, la región metropolitana tiene una relevancia extremadamente especial. Es aquí donde tenemos la mayor cantidad de comunas en cuarentena. Es aquí donde tenemos la mayor tasa de contagio. Y es aquí donde efectivamente debemos realizar los esfuerzos más grandes para contener a tiempo la pandemia, para evitar fallecimientos, sobre todo de las personas más vulnerables como son nuestros adultos mayores. Y para ese desafío gigantesco que hoy día vivimos, es fundamental contar con la ayuda de todos. Aquí nadie sobra, aquí necesitamos todas las manos. Y en ese contexto quiero agradecerle a Roberto y por intermedio a toda la Fundación por esta donación de casi 400 millones de pesos que permite llegar a más de 7.000 adultos mayores en los ELEAM de nuestra región metropolitana, a más de 3.800 funcionarios que trabajan porque no solamente va a ir a nuestra población vulnerable de adultos mayores, sino también a proteger a los funcionarios que cuidan a las personas mayores de estos centros. Estamos hablando de más de 300 centros que van a ser beneficiados con este aporte que aquí vemos. Y en ese contexto agradecerle obviamente al director del Senama, a Octavio Vergara, a nuestra Seremia de Desarrollo Social, Catherine Rodríguez, que hicieron el levantamiento para ver a dónde teníamos que llegar con esta donación. Porque los aportes tienen que llegar donde más se requieren, donde más se necesitan. Y estos casi 400 millones en insumos médicos y de protección van a ir efectivamente donde estaba faltando. Y van a cubrir cerca de un mes de lo que es la necesidad de insumos médicos de estos centros de atención de adultos mayores. Esta es una noticia que es una buena noticia, que esperamos que sea noticia. ¿Por qué? Porque necesitamos más noticias como esta. Necesitamos más ayuda de todos para enfrentar este desafío tan grande. Cuando estamos en crisis como esta, hay dos tipos de personas. Hay personas que critican y personas que ayudan. Y en ese contexto agradecemos a la Fundación Movistar que se puso en la fila de los que ayudan, que se puso en la fila de los que nos van a permitir salir adelante. Y en ese contexto estamos muy agradecidos y ya hacemos un llamado a que más gente se sume. Sabemos que hay personas que no se pueden sumar ni con ingresos, ni con aportes materiales, pero muchos de ellos se suman haciendo voluntariado, se suman haciendo acompañamiento telefónico, se suman de diferentes formas. Incluso se suman a través de las redes sociales, motivando a que nos unamos para salir todos adelante de esta pandemia. Esta pauta de prensa es mucho más que un punto de prensa habitual. Es un llamado a la solidaridad, al compromiso y a la responsabilidad. Para salir adelante el día de hoy en esta pandemia, sobre todo en la región metropolitana, también tenemos otras regiones que tienen situaciones complejas y otras que tienen menos, pero que nos están ayudando porque es un país el que tiene que salir adelante. Así que en ese contexto agradecemos obviamente la donación de la Fundación Telefónica Movistar. Como ustedes vieron, ya estamos llegando a los lugares que más lo requieren. Vamos a terminar esta entrega y esperamos efectivamente que en estas semanas duras que vienen entendamos que la responsabilidad es de todos, de nosotros como autoridades de tomar buenas decisiones, de nosotros como autoridades de entregar la protección, los recursos necesarios y de los ciudadanos de tomar conciencia. Nada de lo que nosotros podamos hacer será suficiente como gobierno si los ciudadanos no tomamos conciencia de que la responsabilidad de cada uno es finalmente la posibilidad de salvar la vida de todos. Y eso es lo que hoy día está en juego y eso es lo que representa finalmente también
este punto de prensa. Agradecemos las palabras de la ministra Carla Rubilar, agradecemos su presencia, damos por finalizada esta ceremonia y a continuación la ministra dará un punto de prensa. Vamos a poner ahí, porque aquí la Andrita quiere preguntar, ¿lo vamos a hacer ahí? Sí. Ministra Cristian de Medici de Mega Noticias, preguntarle sobre su parecer por la ley del límite en la reelección. ¿Ve esto como una posibilidad de que se refresquen las caras en la política? En este tema del límite a la reelección, nosotros queremos ser muy claros, lo hemos dicho como gobierno desde el primer minuto. Nosotros como gobierno somos partidarios del límite a la reelección. Por eso, efectivamente, nosotros nos involucramos, seguimos el proceso legislativo y creemos que es un aporte a la política el poder generar un límite a la reelección de los diferentes cargos de elección popular. Creemos que es bueno para la política. Pero también sabemos que este fue un proceso no exento de problemas. Es un proyecto presentado hace muchos años, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, que pasó al Senado. En el Senado demoró mucho su trámite. En el Senado además terminó con algunas complicaciones de interpretación de lo que se había aprobado. Es decir, algunos senadores pensaron que habían aprobado algo y terminó aprobándose otra cosa. Posteriormente pasó a la Cámara, al tercer trámite. Ahí se planteó la posibilidad de subsanar las discrepancias en una comisión mixta, pero no fue así y terminó en el proyecto de ley que hoy día tenemos y hemos visto que ha generado opiniones encontradas frente a lo que ha salido para ser parte de la ley. Ha terminado el proceso legislativo del Congreso, así ha sido la decisión de los parlamentarios y ahora es el tiempo del gobierno. Y nosotros vamos a analizar lo que salió del Congreso y lo vamos a evaluar. Ministra, también preguntarle por el patrocinio al proyecto de extensión del proyecto de postnatal de emergencia. ¿Finalmente el gobierno evalúa dar este patrocinio o se descarta completamente? El tema del postnatal de 6 meses, y es muy importante recordar que quien logró sacar adelante el postnatal de 6 meses fue el gobierno del presidente Piñera en su primer mandato. Quiero decirle que en esa oportunidad el presidente presentó un proyecto muy anhelado durante muchos años que permitió extender el postnatal, duplicar la cantidad de semanas que se entregaban y además pasar de una mujer beneficiada, porque teníamos 1 de cada 3 mujeres beneficiadas con postnatal, a la totalidad de la cobertura de las mujeres trabajadoras de nuestro país. Ese fue un gran esfuerzo que realizamos en el primer mandato del presidente y por lo tanto si hay un gobierno que está comprometido con la maternidad y la protección de la maternidad, sobre todo en sus primeros meses, siempre ha sido el gobierno del presidente Piñera. No obstante, y dicho eso, creo que es muy relevante transmitir algo. Todas las iniciativas, por muy legítimas que sean, por muy loables que sean, deben realizarse dentro del marco de la Constitución y las leyes. Eso es lo que le corresponde a todos los ciudadanos, partiendo por los que somos autoridades. Quiero decirles que si había un proyecto extremadamente relevante para mí como parlamentaria, era el postnatal de 6 meses. Lo solicité en su momento a la presidenta Bachelet, por razones que obviamente tenían alguna razón de ser en ese momento. La presidenta no lo pudo presentar. Fue el presidente Piñera el que lo presentó, pero siempre entendiendo que dentro de mis atribuciones y de las de otros parlamentarios de ese momento que empujaban el postnatal, no estaba el poder presentar proyectos de ley que consideraban gasto. Y por lo tanto es extremadamente relevante entender que nada, ninguna iniciativa, por muy loable, por muy necesaria, por muy importante que pudiera ser, puede hacerse sin respetar las leyes, sin respetar la Constitución. Recordemos que nosotros las autoridades juramos o protegemos respetar la Constitución y las leyes. Y eso es vital para que efectivamente un Estado de Derecho funcione. Por lo tanto, nuestro llamado es a hacer las cosas bien. Hoy día hay un proyecto efectivamente en el Parlamento, pero que está reconocido por los parlamentarios como inconstitucional. Esa no es la forma en que este país tiene que hacer las cosas bien. Así que nuestro llamado al Parlamento es hacer las cosas bien.
Ministra, muy buenos días. A propósito de las protestas que se han realizado en su contra, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo estar preocupado de que esas protestas se transformaran en un estallido social como el que se vio en Chile. No podemos transformarnos en lo que fue Chile, dijo el mandatario. ¿Qué le parecen esas declaraciones? Bueno, a nosotros creemos que los países tienen que tratar a los otros países como les gustaría que nos trataran a nosotros mismos. En ese contexto, a nosotros como país no nos corresponde referirnos a las declaraciones del presidente Bolsonaro, ni tampoco inmiscuirnos en política interna. Cuando planteamos lo mismo de otros países hacia nosotros, es la actitud que nosotros tenemos que tomar hacia otras repúblicas, sobre todo cuando son países hermanos. Así que no nos corresponde referirnos a las declaraciones del presidente Bolsonaro, ni mucho menos inmiscuirnos en su política interna. Ministra, buenos días. Nicole Martínez de Radio Bio Bio. Quería preguntarle su parecer por las críticas de la oposición a dos proyectos que tiene que ver con la modificación al Sistema Nacional de Inteligencia y, por otra parte, el proyecto de infraestructura crítica. Ellos dicen que no es tiempo de presentar proyectos que no vayan en la línea de atender la emergencia de la pandemia y, por otro lado, dicen que los proyectos criminalizan la protesta social. Nosotros creemos y hemos sido bien claros que es real, es vital, es trascendental, es muy importante que estos tiempos que son tan difíciles, de tanta incertidumbre, sean tiempos de conversación, de diálogo y de acuerdo. Por eso el presidente planteó hace unos días atrás un plan acuerdo, porque finalmente cualquier plan para poder ver la luz requiere de acuerdo y de voluntad de acuerdo, un plan para la protección y la reactivación en el marco de esta pandemia que estamos viviendo. Y ojalá seamos capaces de estar a la altura de ese desafío que nos hemos autoimpuesto, de poder lograr un marco de acuerdo, de poder entender cuál es el contexto, cuáles son las condiciones, cuál es la cobertura, cuáles son los mecanismos, cuál es el financiamiento y cuáles son los alcances de este plan acuerdo en dos temas tan relevantes como la protección de las personas que lo están pasando mal hoy día en la pandemia en nuestro país y de la reactivación económica, porque la reactivación económica no son números, son ingresos, son trabajos, son posibilidades de salir adelante de las personas. Y por eso es tan relevante entender que si bien este es un acuerdo entre políticos, porque así está la institucionalidad para sacar acuerdos, estos acuerdos son para la gente. Y ahí no hay que perderse un minuto. Efectivamente, los que nos tenemos que poner de acuerdo somos los políticos, pero no para nosotros, para la gente que lo requiere con urgencia, con premura y donde se nos acaba el tiempo. En ese contexto, el Parlamento sigue funcionando y tiene que poder debatir los proyectos y cada uno de los parlamentarios podrá votarlo en su mérito. El Gobierno presenta proyectos, empuja proyectos y son los parlamentarios, los diputados y senadores quienes deciden con su voto si esos proyectos se aprueban o se rechazan. Y por lo tanto, no hay ninguna contradicción. Queremos un acuerdo en el marco de la pandemia. Lo pedimos, solicitamos ayuda y ojalá sea una realidad a la brevedad porque apremia, porque urge, porque es una emergencia. Pero también hay otros proyectos que también se tienen que ver. Y si los diputados y senadores no los comparten, tienen derecho a votarlo en contra. Ministra, buenos días. Andrea Pino de TVN. Ministra, la UDI está impulsando un proyecto para impedir que al Congreso lleguen parlamentarios con menos del 5% de votación. ¿Qué le parece al Gobierno este proyecto que está impulsando la UDI? Nosotros como Gobierno no hemos evaluado ese proyecto, no nos hemos involucrado en esa moción parlamentaria. En su momento, cuando corresponda y sean los tiempos del Gobierno, veremos si nos pronunciamos de alguna de las formas que el Gobierno tiene en materia legislativa. Muchísimas gracias.